Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos celebrando la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. La verdad, este hombre yo lo admiro muchísimo en mi vida porque me ha ayudado mucho a poder tener orden en mi vida. Me ha enseñado a sosegar el alma, a sosegar la casa, el interior. Pero escuchemos primero nuestro evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas capítulo 7 versículo 19 al 23. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, quizá el día de hoy no te voy a hablar directamente del Evangelio, pero quiero darte algunos consejos que San Juan de la Cruz nos da para sosegar el alma, para controlar, para darle paz, orden al alma, al interior. Y es que si se pueden ver, todos tenemos un tipo de desorden interior. Y esos desórdenes interiores hay que ponerlos en su lugar porque atormentan, porque cansan, porque ciegan. ¿Se han dado cuenta de todo eso? ¿Cuáles son esos desórdenes interiores? El enojo, la envidia, el celo, la lujuria, la avaricia, todo aquello que nos domina en la vida. San Juan de la Cruz nos dice que para salir al encuentro de Dios tenemos que sosegar, tenemos que poner en orden el interior. Tenemos que poner en orden toda nuestra persona. Los desórdenes interiores se manifiestan en sensación de ceguera, de cansancio, de suciedad y de debilidad. ¿Y cuántas veces cuando tenemos un vicio, cuando estamos cansados por la vida, cuando simple y sencillamente no tenemos la energía, créanme que hay algo que nos está cegando, hay algo que nos está cansando, hay algo que está sucio, hay algo que es débil. Y por eso tenemos que trabajar muy fuertemente en encontrar la fortaleza en nuestras vidas usando la oración, usando a Dios, el consejo de los hermanos, de aquellos que te rodean. Entonces San Juan de la Cruz nos da estos consejos. El primer consejo que nos da San Juan de la Cruz dice: elévate, hay que elevarse, hay que encontrar nuestra montaña, nuestro lugar de encuentro con Dios, así como lo hizo Elías, Moisés, así como lo hizo Jesús en el monte Tabor. Hoy nos invita a encontrar ese lugar de encuentro con Él. Entonces, en tu casa, en tu iglesia, ¿dónde tienes ese encuentro con Dios? ¿Dónde te encuentras con Dios? ¿Cómo puedes elevarte a Dios? Por eso necesitamos esa montaña que nos eleve a esa altura en el que podamos encontrarnos con Dios. El otro consejo que nos da es vaciar para llenarse. Hay que vaciarse de sí mismo. ¿Cuál es el vicio que te deja sin sentido? ¿Cuáles son las malas costumbres? ¿Qué es aquello que no te deja crecer? ¿Qué es aquello que no te deja apreciar el amor de Dios? Porque si no nos vaciamos de eso, entonces no podemos y no le vamos a dejar lugar a Dios. Por eso Dios necesita espacio en la vida. Y si solamente la tristeza, el odio, los vicios, el enojo, la ira, el resentimiento, lo tienes ahí, créeme que no le vas a dejar mucho espacio a Dios. Y por lo tanto, para poder nosotros encontrarnos con ese Dios, tenemos que vaciarnos de todo aquello que nos sirve. El otro consejo que nos da San Juan de la Cruz es alerta en el interior.
Hay 5 realidades dentro de nosotros cuando no tenemos orden en la vida afectiva. Hay 5 cosas que nos quitan, ¿cómo te diré? Que nos desbalancean en la vida. No, y por lo tanto muchas veces nos da trabajo seguir adelante. Y San Juan las describe de este modo, como aquello que atormenta, que así como una persona sufre si se acuesta sobre espinas, así también sufre cuando se acuesta sobre sus apetitos, aquello que nos hace desbalancear la vida, aquello que nos hace perdernos, aquello que pulsan y que espolean. Esto lo podemos descubrir también en una cosa bien concreta, cuando uno come de más, se excede en el comer, mientras lo hace se disfruta y está todo bien. Las consecuencias son después, cuando andamos todos tan llenos, sofocados, sentimos el malestar, las agruras, pero nunca pensamos en eso. ¿O qué me dices cuando ves en la noche una película llena de violencia o de un argumento sumamente hiriente o películas de terror? Uno después se da cuenta de que queda turbado para dormir. Uno termina como cargado negativamente en términos afectivos y es como si se acostara sobre espinas. Creo que esto que nos dice San Juan de la Cruz es muy real, porque tenemos que estar alertas a cómo alimentamos el interior, ¿verdad? Tenemos que tener eso bien claro. Otro consejo que nos da San Juan de la Cruz es acerca de la ceguera, del cansancio y de la suciedad. Para poder salir hacia el encuentro de Dios hay que encontrar los espacios para calmar, para acomodar el corazón. No sé si recuerden el pasaje del profeta en la montaña Horeb. Dice, siente la tormenta, el relámpago, el terremoto, pero Dios elige la suave brisa para manifestarse. Qué importante es encontrar los espacios donde sosegar el alma de lo que le atormenta. Hay que encontrar esos espacios continuamente en la vida. Cuando el alma está atormentada, con mucho ruido interior, perdemos visión y mirada frente a lo que tenemos que hacer. Por eso necesitamos detenernos y calmarnos para clarificar la visión. Tenemos que encontrar esos momentos de oración. El otro consejo que nos da es la claridad. Hay un momento en la vida, hermanos y hermanas, donde para poder tomar decisiones necesitamos encontrar espacios donde serenar el espíritu y encontrar esa paz interior. Entonces cada uno de nosotros necesita descubrir cuáles son esos espacios, personas, circunstancias, donde encontrar claridad. Por eso tienes que estar muy alerta en la vida, porque si no tienes esa disciplina, si no te das ese momento, siempre cometemos muy malos actos o tomamos muy malas decisiones. Muchas veces tras un largo día, en medio de muchas cosas, sentimos que ya no vamos, que ya no podemos más. Entonces es muy bueno, mejor que descansemos, nos serenemos y al siguiente día recuperar las fuerzas y hacer las cosas mejor. Otro consejo es tormentas espirituales. San Juan de la Cruz nos habla de las tormentas espirituales. ¿Y cuántos de nosotros no experimentamos todo esto? Él nos advierte que en tiempo de tribulación no se deben tomar decisiones porque lo más fácil es que uno, como un chofer cuando va manejando en medio de la niebla, no pueda ver nada, no pueda ver claramente y nos equivoquemos fácilmente. Por eso en tiempo de tribulación, en tiempo de tentación, en tiempo de enojo, en tiempo de herida, en tiempo de soberbia, en tiempo de miedo, en tiempo de resentimiento, hay que tranquilizar eso, porque no se pueden modificar decisiones tomadas ni se toman nuevas decisiones, sino hasta que tú estés tranquilo interiormente. Una pregunta que quiero que no ignores es esta: ¿cuáles son esas cegueras y tormentas que hay en tu vida, en mi vida? ¿Cuáles son esos cansancios que me impiden ir a donde Dios me llama? No olvides estas preguntas. El siguiente consejo es la noche. Por eso durante este tiempo tenemos que ir calmándonos, tenemos que ir controlando el ajetreo que hemos vivido a lo largo de la jornada. Ahora en la tarde, cuando ya se ha puesto el sol,
es el tiempo del encuentro con Dios. ¿Has hecho esa práctica en tu vida? ¿Te has encontrado con Dios después de una larga jornada? ¿O ya estás cansado según tú y ya no tienes tiempo para eso? Cuando damos espacio para ese encuentro, ese es el sentido que tiene también la oración que hacemos en la tarde. Por ejemplo, nosotros hacemos la oración de vísperas. Entonces, mientras el sol va cayendo, el hombre, la mujer van dejando el fragor de la labor, todo el trabajo de la tarea que tuvieron durante todo el día para encontrarse en lo escondido con el Dios que te está esperando, que me está esperando, para sentarnos a la mesa, para compartir en torno a la reflexión del día vivido juntos. Por eso te he estado hablando de un lugar, te he estado hablando de un tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos esa disciplina. Cuando estamos desordenados interiormente, además de ciegos, de falta de serenidad, también nos aparece el cansancio. El cansancio, la mayoría de las veces cuando nos gana el interior, está afectando las emociones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso de siempre que el cansancio no nos venza, que el cansancio no nos prive de tener una pequeña conversación con Dios, no larga, chiquita, pero que no se te olvide encontrarte con ese Dios que te espera. Y por último está el ordenar el interior. Dice Tomás de Kempis que el Señor tiene dos formas de probarnos, en la noche del dolor y en el gozo. Hay que preparar el corazón para salir al encuentro de Dios sabiendo calibrar el alma, controlar el alma, para darle cauce a las emociones, que no nos dominen, y así tener espacio para recibirlo, que los sentimientos malos, que las emociones mal controladas no nos quiten ese espacio para encontrarnos con ese Dios. También aparece la suciedad en la sensación de no estar limpios. ¿Te has sentido sucio alguna vez por lo que has hecho, por lo que has pensado? En nuestro modo de vínculo, en el comer, quizá no comí sanamente, no me cuidé porque me dejé llevar por el gusto y la gula, en el beber alcohol, en el tomar otras drogas, en la sexualidad. Tenemos que trabajar para poner la casa en orden y eso tenemos que saber controlar eso. Y cuando se desata el desorden dentro de nosotros, cuesta un poco más volver a la ruta, al camino. Y hay que poner penitencia, hay que poner disciplina para poder volver. Sobre todo disciplina para poder volver. Todo esto que les dije son prácticas simples, pero que tienen mucha firmeza. La virtud que nos ayuda es la templanza, y es algo que tenemos que cultivar todos los días. Por la templanza vamos aprendiendo a tener dominio y señorío de nosotros mismos frente a estos sacudones, frente a estos terremotos de afectos desordenados y que hace que nos vinculemos mal en el comer, en el beber, en la sexualidad, en el trato con los demás. Por eso la oración es tan importante. Tener un lugar es importante para tener ese encuentro con ese Dios que el día de hoy nos viene a decir: vayan a contarle al mundo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio, dichoso el que no se escandalice por mí o de mí. Y hoy Dios es a lo que nos invita con esta práctica y estos consejos de San Juan el Bautista. Elévate todos los días, encuentra ese lugar para encontrarte con Dios. Hay que vaciarse para llenarse. Vacíate de aquello que no te sirve, de aquello que te hace sentir mal, de aquello que te ridiculiza, de aquello que te domina, de aquello que hace que los demás sean afectados. Vacíate de todo aquello negativo. Está alerta en el interior, cuida tu alma, que la ceguera, el cansancio y la suciedad no lleguen a tu vida. Hay que ver siempre con claridad, hay que tomar decisiones con claridad, hay que ir hacia Dios para poder hacer y vivir una vida de una forma clara, de actuar en una forma clara. Que las tormentas espirituales no lleguen a tu mente, que la noche no se vaya sin que te encuentres con tu Dios. Hay que tener orden en el interior y para eso Dios hoy nos ofrece su mano. Hermanos, que todos tengan un excelente día. Amén.